Hola, ¿qué tal? Aquí su amigo Antonio López García dándoles la bienvenida a su canal de Mente Independiente, un espacio dedicado a promover libros, escritores editoriales del ámbito independiente aquí en México. Y, como les dije en el video anterior, el mes de mayo quise dedicarlo para compartir con ustedes algunos libros que podrían ayudarles a iniciar o a reconectar con el hábito de la lectura. Y el libro del día de hoy, pues digamos que va un poquito más encaminado para los que quieren reconectar. Pero igual, si tú nunca has tenido un libro en tus manos y quieres comenzar a desarrollar este hábito, pues quizás podría interesarte y sería un buen enganche para darle la oportunidad a otros escritores. Así que entremos con la reseña de Pervertidamente, del autor Luis Romero. El escritor Luis Romero es originario de la ciudad de Zapopan. Actualmente tiene 43 años y entre otras cosas ha publicado los libros Agonía, Crepuscularia, Naturaleza Violenta y el que se va a reseñar el día de hoy, Pervertidamente. Una colección de relatos que giran en torno a diferentes temas tabú, parafilias y digamos perversiones. Pero a pesar de que aborda estos temas que podrían ser, digamos, hasta cierta parte prohibido hablar de ellos públicamente en la sociedad, pues él no lo hace de una manera choqueante o vulgar, sino que al navegar a través de estos relatos se van a dar cuenta que la redacción de este autor es bastante romántica, ceremoniosa y muy poética. Así que si ustedes se acercan a este libro por el morbo de que quizás va a hablar de temas prohibidos y esperan algo muy visual o explícito al estilo del Marqués de Sade, pues realmente no. Se van a encontrar con una construcción de relatos que, más allá de la perversión, la parafilia que esté abordando, pues se centra más que nada en las emociones humanas y cómo estas derivan en ocasiones en situaciones que son mal vistas por la sociedad. Entonces, vamos entrando a la revisión de algunos de estos cuentos y analizar al final qué opinión tengo en general de este libro. Pero antes de entrar con la revisión de estos cuentos, quiero hacer un pequeño paréntesis para explicarles un punto que mencioné en la introducción de este video. Y es que sí, ahí les dije que para alguien que quería reconectar con el hábito de la lectura, está buenísimo. No le veo ninguna objeción. Pero para alguien que va a comenzar a leer apenas, pues elegir este libro quizás no sea la opción más inteligente. Y no porque el libro sea malo, está buenísimo. Pero tiene un detalle por el mismo estilo narrativo del autor. Ya se los dije, es bastante romántico, ceremonioso y poético. Y ahí es donde podría residir el problema. O bueno, quizás lo estoy percibiendo así porque yo mismo tengo cierto conflicto con la poesía, ustedes saben. Pero si vamos a comenzar a leer, o si tú vas a comenzar a leer y eliges este libro esperando encontrarte algo literal o grotesco, no vas a encontrar nada de eso. Bueno, lo grotesco quizás sí, por los temas que abordan, pero no vas a encontrar, pues digamos, descripciones muy literales ni explícitas, porque el autor, por la manera en que redacta, emplea mucha metáfora, muchos simbolismos, bueno, muchas figuras retóricas para adornar sus historias. Entonces, si esperas encontrar algo literal aquí, pues posiblemente te puedas llevar una ligera decepción y te cueste trabajo darle seguimiento a estos cuentos. Y ya con esta advertencia hecha, pues bueno, si quieres reconectar, súper recomendación. Si apenas vas a comenzar a leer, pues ya te llevas esta advertencia. Esta antología arranca con un cuento llamado Amnesia, y en él vamos a conocer a un sujeto que después de tener una noche desenfrenada de alcohol y pasiones con una chica, pues al amanecer él sale de la cama, se aparta y a la distancia comienza a hacerle preguntas a su compañera, y al no recibir una respuesta de ella, él comienza a construir las respuestas que quizás él se imagina que le iba a dar. Pero, ¿por qué no le responda? No voy a decir nada más. Por cierto, la mayoría de estos cuentos son demasiado cortos, así que descripción corta, video corto, espero.
La siguiente historia que vamos a encontrar aquí se llama Amor de Mausoleo. Y no sé si pueda decir esta palabra en YouTube o siquiera si puedo escribirla. Así que aquí les voy a dejar encriptado el tema central de lo que trata este cuento y no voy a decir nada más de él. El siguiente relato se llama Habitación 42 y en él vamos a descubrir que en una habitación de hotel un hombre decidió él solo. Y cuando las personas entran a la escena, pues por la música de fondo que dejó este sujeto y la sangre salpicada en los muros y todo lo que hay ahí, todo el ambiente dentro de la habitación, pues comienza a generar una sensación, digamos, inusual dentro de las personas que están siendo testigos de la escena, que los incita a repetir el mismo acto por el cual este joven terminó en esa habitación. La siguiente historia se titula El Creador. Y aquí vamos a conocer a un hombre que es escritor y un día que él está escribiendo una historia donde una chica es la protagonista, pues comienza a escuchar una voz femenina que le lleva contra con respecto a lo que está escribiendo acerca de la protagonista de su historia, porque le dice que ella no es así. No voy a decir nada más de esta historia, lo que sí voy a mencionar aquí es que me resultó bastante curioso el tema y cómo lo abordó, porque no sé si haya más escritores aquí viendo este video, pero a mí me suele pasar algo muy similar a lo que le pasa a este sujeto, que cuando yo estoy escribiendo, los personajes que yo introduzco mis historias, de alguna manera me hablan y me cuestionan, a veces de manera muy brusca, acerca del por qué decido hacer con ellos lo que decido, o por qué los estoy describiendo de esa manera si ellos no son así. Entonces este cuento logró, pues digamos que conectar conmigo de manera muy personal por cómo es mi proceso creativo al momento de escribir. El siguiente relato se llama Confesión, asesino literario. Y en este vamos a conocer a un poeta que escribe poemas con la sangre de sus víctimas, pero utiliza sangre de diferentes partes del cuerpo de acuerdo al tipo de poesía o del significado que le quiere dar a esta. No voy a decir nada más. El siguiente cuento se titula Gabriel. Y aquí, pues, nos encontramos a un personaje que, pues, él solo, y toda la gente a su alrededor saca conjeturas romantizando el hecho. Pero, ¿realmente sabían quién era Gabriel? El siguiente relato se titula Lagunas Mentales. Y en él vamos a conocer a un sujeto que se está viendo a sí mismo en un espejo, pero no se reconoce, no recuerda nada de sí mismo, pero sí tiene la capacidad de recordar qué son los objetos que tiene a su alrededor. Y se da cuenta de que está en un baño. Y al salir, pues, desearía jamás haberlo hecho. El siguiente relato se titula Enclitofilia. Y no voy a decir nada de este cuento, solo voy a mencionar que pues la enclitofilia es la atracción que sienten las mujeres hacia los asesinos. El siguiente cuento se llama Deyanira, y ahí vamos a conocer a un chico que está obsesionado con la mujer que vive al lado de su casa. Siempre la ve salir y regresar con un hombre diferente, y digamos que tienen encuentros apasionados mientras él los observa, y al parecer ella sabe que los observa. Y el día que ella deja la casa, pues digamos que el significado de su nombre toma un sentido literal. Si no saben qué significa el nombre de Deyanira, investíguenlo, no les voy a hacer más spoilers. El siguiente relato lleva el mismo título que este libro, Pervertidamente. Y el relato comienza con una frase muy singular: las secuestraba y las vestía de la Virgen María. Leando. El siguiente relato se titula Delirium Tremens, y esta es la manera de llamarle a un caso extremo de abstinencia por alcohol o abstinencia alcohólica, pero no es el licor lo que embriaga a este sujeto. El siguiente cuento se titula Susana, y Susana es la mujer perfecta a los ojos del protagonista, y él está dispuesto a hacer lo que sea para que ella esté con él, pero ella
¿realmente desea estar a su lado? El siguiente cuento se titula Candy Love. Y aquí vamos a conocer un sujeto que todas las noches tiene el mismo sueño, bastante febril y delirante. En él sueña que lo van persiguiendo a punta de pistola y siempre despierta pues sobreexaltado y sudando. Él se levanta para entrar al baño a lavarse la cara y refrescarse, y cuando sale, siempre se encuentra a la misma mujer en su cama. Una mujer que tiene la capacidad de cumplirle sus más profundos deseos y que tiene la capacidad de transformarse en la mujer que él quiera. El siguiente cuento se titula Melissa, y en él la protagonista está preocupada porque hace muchos días que no ve a su marido y no sabe nada de sus hijos, y empieza a construirse los peores escenarios dentro de su mente, pero conforme lo hace, pues digamos que desciende cada vez más en su locura. El siguiente relato se titula Postmortem, y aquí conocemos a un sujeto que trabaja en una morgue y al no recibir afecto carnal por parte de su esposa y de su amante, pues busca esa misma satisfacción en el trabajo. La morgue. Saquen sus deducciones. Solo digamos que a este hombre la cerveza no es lo único que le gusta fría. El siguiente cuento se titula Santo, y en él conocemos a un sacerdote que va a dejar la parroquia en la que él se desempeña, pero que cuando él llegó era un lote baldío, básicamente, con obras de arte hechos por sus mismos feligreses, y la descripción que hace el autor causa gracia porque son obras horribles. Y cuando él se va, les deja una hermosa parroquia gótica, la envidia de cualquier catedral del mundo. Y todos están muy tristes. Bueno, no todos. Hay algunos que desearían que en lugar de despedir a este sacerdote con abrazos, lo despidieran de una forma mejor. Y el último cuento de este libro se titula Locura, y en lo personal fue el que más me gustó. En él vamos a conocer a un pueblo en sí, en general, que dicen que el abuelo de una familia está loco y que en su locura asesinó a su propia esposa, pero él no se acuerda. Y tras la muerte de este hombre, pues comienzan a aparecer cuerpos de mujeres sin vida, y piensan que también fueron víctimas de este anciano. Y la manera en que se desarrolla la historia pues te hace pensar, ¿realmente el abuelo estaba loco o era la única persona cuerda del pueblo? Está genial cómo cierra este libro. Y para finalizar con este video, ¿qué opinión tengo en general acerca de este libro? Pues que sí, es una antología bastante sólida. No vas a encontrar ningún relato que te resulte, digamos, malo. Estoy casi seguro que todos te van a gustar. Obviamente, al tener variedad en los textos, pues unos te pueden gustar más que otros, pero ninguno te va a decepcionar. Estoy seguro que ninguno. Pero sí les tengo que hacer una recomendación, y es porque a mí me pasó. Tuve que leer otra vez este libro porque la primera vez que lo leí hace tiempo, pues como son cuentos muy cortitos y pues yo estaba acostumbrado a leer obras así de extensas, pues me lo aventé rápido. ¿Qué fue lo malo? Que al día siguiente o a los 2 días, pues me costaba trabajo acordarme de qué trataban ciertas historias y comenzaba a confundir los sucesos de unas con otras. Entonces, si vas a leer este libro, no hagas eso. Aunque sientas el impulso de leer 3 o 4 cuentos de tirón, no lo hagas. Léelos de uno por uno y dales oportunidad de reposar y analizarlos, pensarlos. Porque si haces lo contrario, te podría pasar lo mismo que a mí me ocurrió la primera vez que lo leí. Que al terminar de leerlo te deje esa sensación como de estos cuentos son un tanto olvidables, pero si los dejas reposar, créeme que se te van a quedar grabados para mucho tiempo. Y ya, sin nada más que agregar, pues sigan a Luis Romero en sus redes sociales. Les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video su vínculo de Facebook
Y yo no me voy sin antes recordarles que en México hay talento, solo falta apoyarlo. Nos vemos.